en Tenemos Malas Noticias. Bueno, Felipe, acá estamos. Uniformados nuevamente. Se lo dedicamos a Sebastián, que sabe muy poco de historia. Está contento. Dice que te veía en televisión, nuestro director. ¿Sí? Sí. Ah, mirá. Bueno. Mirá qué chico que era, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace? ¿10 años de...? No. 10 años, exactamente. ¿Pero cuánto tenía Seba hace 10 años atrás? ¿Cuánto? 20. No era tan chico. No, parece menos, ¿eh? Parece menos, sí. Es cierto, se mantiene bien. Este mes hemos hablado, bueno, estuvimos con San Martín, este mes tuvimos también la industria. El golpe del 30. El golpe del 30 la semana pasada. Estamos hablando de personalidades y tal vez el más discutido, el más amado, el que goza de la gloria de las escuelas, el que goza también del odio de... gordo, que pensaste en el imperio y nos trajiste maestras norteamericanas. Exactamente. El mismo tipo que saca a la iglesia un gran poder. Exacto. El mismo tipo que entiende que el país tiene que ser industrial, que tiene que ser democrático. Un tipo bastante tonto a la hora de expresarse con respecto a los aborígenes. Sí. ¿No? Tonto, un poquito más que tonto. Sí, pero un tipo muy inteligente, una mente fundacional, ¿no? Brillante. Sí, fundacional. Escritor extraordinario escritor. Una mirada, incluso cuando era mal tipo, una gran mirada, ¿no? Sí. Un tipo oculto en momentos donde era difícil hacerse culto, y un tipo que viene de abajo para todo. Sí, honor y gratitud al gran Sarmiento, exactamente, ¿no? Estamos hablando de Sarmiento, personaje clave de la historia argentina. Yo creo que cuando vos hablabas de odio y amor, los que lo aman y los que lo odian no lo han leído. En general, no han leído mucho de él, ¿no? O sea, se basan en eslogan, no ahorre sangre de gaucho, o otra frase padre del aula, y es un poco más no ahorremos profundo. sangre de gaucho. Es una frase que ya... O sea, lo define mucho, alcanza. Lo define mucho. Sí, bueno, más todas las cosas que dice de los indios, de los negros, un racismo muy típico de esa época. No era original en ese sentido. En general, las clases ilustradas del siglo XIX, positivista, de esto de ninguna duda de que el hombre blanco es superior, de que la mejor nación es Inglaterra, de que el mundo, África, merece ser sometida porque les va a ir mejor con los blancos, que los blancos pueden apropiarse la riqueza del mundo porque le van a dar un mejor uso, que están mejor en las cariátides del Partenón. Gente preparada, ¿no? Bueno, está mejor las cariátides del Partenón en el Museo de Londres que en la propia Grecia, ¿no? Todas estas cosas. Pero te voy a decir asquerosamente fuerte. Pero era una visión realmente hija de puta, como uno lo puede ver ahora analizándolo, o eran como eran formados, porque... No, bueno, el problema es ese, que de quién decide cómo son formados, porque por supuesto que podemos alegar inocencia, entre muchas comillas, a un tipo que creció en ese contexto, que cree que eso es lo correcto. Está bien, pero Sarmiento, cuando vos ves dónde nació, a la escuela que fue, quién fue su madre, lo hemos leído, ya ni lo repasemos. Un tipo pobre, un tipo que nace de las letras del periodismo, un periodista se basa en lo que ve. O sea, no es un tipo que nace de la oligarquía del momento. Yo creo que hay un punto de... Termina teniendo una formación oligarca, ¿no? Hay un punto de quiebre de una persona que viene de la pobreza y que no puede alegar ignorancia de lo que es la pobreza, es su encuentro con Facundo Quiroga, la irrupción de Facundo en su vida, que va a ser la invasión a San Juan, y él cree ver a la barbarie en toda su expresión, y el apoyo popular que tuvo Rosas y el rosismo en sí mismo que lo descolocan, ¿no? Y él cree ahí que todo el pueblo vive equivocado. Pero si su contexto de nacimiento ¿cómo un tipo tan inteligente pudo ver eso? Yo ni lo odio ni lo quiero, ¿no? Aprendí cómo analizarlo con sus buenas y sus malas cosas. Pero como un tipo que nace en ese contexto, no entiende el movimiento popular, no entiende al caudillo. Sí, pero eso era muy clásico de esa época, ¿no? Como diciendo la gente está equivocada, hay que dejarlos y tenemos que hacer nosotros sabemos lo que a ellos les conviene, lo que les va a hacer bien, ¿no? ¿Cómo se vuelve culto Sarmiento? Y Sarmiento se vuelve culto totalmente por propia voluntad, por una voluntad férrea de un tipo que es autodidacta 100%, porque no tuvo prácticamente instrucción formal. Hablaba 3 idiomas. Muy poca escuela. No tiene títulos, de hecho, más que el primario, ¿no? No pudo ir a la escuela secundaria completa, y todo lo que sabe lo va aprendiendo por su cuenta, estas lecturas de... ¿Cómo se llamaban las escuelas en su época? No, las escuelas de la patria. Y él tenía maestros particulares. Uno era el tío, por ejemplo, que le enseñaba, ¿no? Después todo lo demás, los idiomas, lo aprende por su cuenta, que es una lectura enfermiza de ansia de saber, ¿no? ¿Y por qué creo que hay resentimientos también en el medio. El hecho de no poder ir al Colegio Nacional de Buenos Aires, que era en aquel momento el Colegio Nacional, bueno, todos esos rechazos que va percibiendo. ¿Estamos hablando de un resentido?
Hay un poco de resentimiento, pero le agarra por el peor lugar, que es decir, agarrársela con las víctimas, no con los victimarios. Pero por otro lado es un tipo que promueve que la gente sea más culta, dice, exactamente. En vez de decir más barbarie, el bruto no va a entender nunca. Al contrario, dice, eduquémoslo. Eduquemos al soberano. Hagamos al soberano. Al soberano. Al soberano, nada más y nada menos. Es contradictorio. Es una frase tremenda, el soberano, ¿no? Pero es tan contradictorio, ¿no? Totalmente contradictorio. O sea, no resangre de gaucho a los gauchos que propone, a los que le funda 800 escuelas, ¿no? Claro. Y que promueve la ley una ley más avanzada de educación hasta ese momento, que la ley 1420, que es, como bien decías, el coraje de pelearse con la iglesia, con esa ley de educación laica, ¿no? Una patada al control tremendo, eclesiástico. Tremendo. A veces hay mucho huevo para ir en contra de la iglesia. ¿Qué te ¿no? parece? Más todos los datos. O sea, la iglesia es casi como un programa de chisme, podría ir como gato dando vueltas diciendo, mira que yo tengo muchas cosas para decir. Muchas cosas, y bueno, y él es un tipo corajudo, un tipo que hace una radiografía interesante del país en el Facundo, que es un libro que siempre recomendamos. Muy bien escrito, por otra parte, se lee muy bien, ¿no? Y es un libro de propaganda antirrocista, porque claro, no habla mucho de Facundo. Habla más bien de esa Argentina que él desprecia, del gaucho, del tipo que nunca va a ser como un inglés, de ese tipo que hay que cambiarlo, no se sabe muy bien por qué alquimia, ¿no? Porque parece ser que la idea de que la educación los cambiará, es que decir, los hará como yo. No sé si los cambiará, los acercará a mí, digamos, de alguna manera, ¿no? Esto es un poco lo que él quiere. Cosas que me sorprenden de Sarmiento. Cada vez que paso por aquellos que no lo saben, cada vez que pasan por el monumento a los españoles ahí en la Avenida Libertador, esa era como el lugar de Rosas, ¿no? Y siempre claro, que es la gran batalla que él libra, y que el busto de él esté justo donde estaba la cama en la casa de un parque que él bautiza como 3 de febrero. Claro, que es la batalla en donde pierde Rosas, ¿no? Exactamente. ¿Por qué lo dio? Porque no es tan contemporáneo a Rosas de alguna forma. Lo manda al exilio. Él se va al exilio expulsado por Rosas. Pero era mucho más joven que Rosas. Sí, era más joven, pero era contemporáneo. O sea, él tenía su diario, el Sonda, que es clausurado, y debe marchar al exilio en Chile, ¿no? Y de Chile, bueno, el odio llega tanto que propone la entrega de Tierra del Fuego a Chile, ¿no? Diciendo... ¿Por qué Rosas primero entonces? ¿Pero qué Rosas ve en Sarmiento un tipo que no quiere ver? No en particular en Sarmiento, sino a cualquier persona que pensara distinto a él. O sea, no es con Sarmiento. Después él dedica algunas líneas a Sarmiento. No era un tipo que personalizara, digamos, ¿no? Él perseguía a todo aquel que lo molestaba. Pero lo odia como periodista, digamos, por lo que publica. Lo odia como periodista y lo odia fuertemente a partir del Facundo, ¿no? De esta obra que él entiende que sí es un ataque muy personal a su persona. Hasta ahí Sarmiento no trabaja en el Estado, no es un político. No, es un maestro, claro. Es un tipo que tiene un diario en San Juan, que después en Chile va a ser un funcionario del gobierno chileno que va a recorrer el mundo de sus libros tan interesantes que son los libros de viaje, donde va a aprender los sistemas educativos. Para eso los manda Montt, que es el primer ministro de Chile, lo manda a recorrer el mundo a ver cómo eran los sistemas educativos para aplicarlo a Chile, y es ahí donde Sarmiento se vincula con la educación, ¿no? Ahí viene el vínculo Sarmiento-educación. Por el gobierno chileno, ¿no? Sí, por el gobierno chileno. Había sido maestro sin tener cargo de maestro en un lugar de San Luis, pero luego ahí sí empieza su obsesión por la educación, ¿no? Cuando ve en Estados Unidos la importancia que tiene la escuela normal, cuando trae las maestras, como vos decías, que la trae por 2 motivos, dice, que las trae bellas, la verdad que viendo las fotos no eran tan bellas algunas, y con buena silueta para que las criollas se cuiden más, tomen el ejemplo, modernas, para acercar a la gente a una idea de modernidad. ¿Esto también lo lleva a Chile o no? No llega. Eso lo trae acá. Lo trae acá cuando ya está en la presidencia, ¿no? Pará, pero ¿por qué llega a la presidencia? ¿Por qué se vuelve político Sarmiento? Político se vuelve en su beligerancia antirrocista, ¿no? Cuando él es un tipo que se incorpora al ejército de Urquiza, escribe la campaña del Ejército Grande, que es un poco el diario de esa expedición, y cuando llega a Buenos Aires es el gran impulsor del golpe contra Urquiza. Pues se da cuenta que Urquiza sigue siendo federal, que sigue siendo un hombre del interior, que sigue siendo un bárbaro en algún punto, y entonces se impulsa el golpe contra Urquiza. ¿Que lo hace quién realmente? ¿Quién lo ejecuta? Mitre, Valentín Alsina, los unitarios, los liberales porteños, el 11 de septiembre del 52. Por eso la Plaza 11, ¿no? Claro, en la Plaza 11 de septiembre festejando un golpe de Estado, porque en definitiva es un golpe de Estado, ¿no? Y ahí Sarmiento empieza a crecer. ¿11 se llama 11 por un golpe? Es la Plaza 11 de septiembre. Bueno, la verdad que yo creo que es interesante. ¿Y él qué pasa a hacer ahí? ¿Un ministro de ese gobierno? Un ministro de ese gobierno, un ministro dedicado a la educación,
Y bueno, empieza a crecer su figura política en Buenos Aires, va a ser ministro de Mitre, va a ser embajador de Mitre, va a ser embajador en Estados Unidos. Pero yo tengo que entender que fue un gran ministro. Fue un gran ministro, un gran ministro. O sea, realmente crece la educación. Él era, en esa época crece la educación, empieza a ir elaborando la ley que luego ya va a poder aprobar Roca, la ley de educación común. Mitre también es un presidente talentoso, más allá de todo, ¿no? De todo lo que sabemos. Claro. Lo que pasa es que todo lo que sabemos es bastante bravo, pero... todo lo que sabemos es tremendo, sí. Estamos abreviando cosas tremendas. Bueno, y es un presidente, Sarmiento, que llega a la presidencia un poco por descarte, porque Mitre no deja una sucesión clara, y medio por descarte va a llegar Sarmiento a la presidencia, que era embajador en Estados Unidos. Y es electo embajador cuando está en Estados Unidos, ¿no? Cuando está volviendo al país lo nombran presidente, por fraude, por supuesto, por todas las elecciones fraudulentas, ¿no? No es que el pueblo decide que Sarmiento sea Baja presidente. del barco ya presidente. Baja del barco presidente, le toca la guerra del Paraguay, le toca terminar la guerra del Paraguay. Le toca la guerra del Paraguay, una guerra injusta, una guerra iniciada por este hombre Mitre, presidente Mitre, una guerra tremenda, espantosa, muere su hijo en esa guerra, con lo cual él tiene una gran contradicción con el Paraguay, ¿no? El lugar donde murió su hijo, el lugar donde elige para morir él. Claro, él también elige morir en Paraguay. Así que hay una gran contradicción con ese país bárbaro de López, el tirano López. Eso, ¿no? Es lo contradictorio. Permanente, una contradicción permanente. Parece un calentón contradictorio. Permanente, un tipo que patea el tablero, un tipo que se llega a pelear en sus últimos años con Roca, un tipo crítico de la campaña del desierto, no porque maten indios, que le parecía muy bien, sino por el nivel de corrupción de esa campaña que denuncia muy valientemente. Era un tipo decente, o sea, se puede decir, un bárbaro, pero decente. Sí, seguramente decente. Con convicciones fuertes, pero... Decente desde el punto de vista de no hubo enriquecimiento ilícito. Claro. No decente en sus prácticas políticas porque hacía fraude, y él confiesa cómo gana las elecciones, con un fraude escaudaloso. Incluso dice, inventamos una conspiración de extranjeros con lo cual encerramos a todos los opositores, dice en un texto, ¿no? O sea que honesto... Lo bueno de la época es que lo escribían, ¿no? Sí, honesto hasta cierto punto. No se enriqueció ilícitamente, eso es así, absolutamente. Un candidato de la derecha, ¿no? Se puede decir que... Sí, la derecha liberal. Ahí está, de la derecha liberal, entendiendo. La que, por ejemplo, le gustaba la ilustración, la educación, la cultura, el fomento de la cultura. ¿Y por qué lo hemos reivindicado durante tanto tiempo? Lo hemos reivindicado porque entendimos... Y le han ocultado tanto también, ¿no? Y por su modelo educativo, que es un modelo muy especial, es un modelo formativo desde arriba, muy autoritario, que para la época parecía moderno, ¿no? Claro. Y por esta innovación de una ley educativa que incorporaba a todo el mundo a la educación primaria, obligatoriamente. Un Estado que obliga a educarse, ahora es un Estado que necesita que la gente se eduque porque hay una mayoría de inmigrantes. Entonces el Estado necesita nacionalizar a esa gente, claro, a las que ve como un potencial peligro, por otra parte. ¿Una mirada de Sarmiento es esa? Es una mirada de Sarmiento. ¿El gobierno que le sigue qué es? ¿Avellaneda el que le sigue? Avellaneda, que es del cual él va a ser ministro de Claro, él toma y siguen invirtiendo en educación. O sea, son dos presidencias. Sí, la Avellaneda es muy fuerte, con él ministro de Educación, es un momento... ¿De presidente a ministro de Educación? Claro, un momento de gloria, ¿no? Y luego senador, y ahí es donde él promueve la ley 1420, en la época de Roca ya directamente, ¿no? Una gran ley, sin duda, que a la vez te das cuenta que impulsa la educación primaria, no la secundaria, hasta la primaria. Para los pobres la educación primaria, ¿no? Pero igual para la época es un avance muy importante, sin duda. ¿La región cómo estaba? Perdón, siempre pregunto la región. La región estaba... Fue Paraguay hecho pelota. No, Argentina iba camino a ser una potencia. Era el segundo país en importancia de América después de Estados Unidos. Argentina, Sarmiento tiene una idea de progreso que compartía parte de ese grupo, ferrocarriles, telecomunicaciones, los telégrafos. El teléfono lo trae Sarmiento a la Argentina, un tipo de una gran modernidad, ¿no? Claro, agarra un momento enamorado de los Estados Unidos, claro. Enamorado de Estados Unidos, y él sueña con que Argentina sea Estados Unidos en sus cosas más virtuosas, por ejemplo mercado interno, por ejemplo industria, pero no tiene que lo acompañe. Y como bien decías vos la vez pasada cuando hablábamos de la industria, la clase dirigente argentina no quiere saber nada con la industria. Entonces, por más que el presidente sea industrialista, claro, si nos tiene que ir atrás y ponga la guita para la industria, es imposible, ¿no? No tenemos como héroe a Sarmiento. Lo recordamos, no merece, tenemos calle. Merece ser tenido como un gran intelectual, un tipo muy importante para la educación argentina, pero lo de héroe le queda un poco grande, ¿no? Sobre todo por sus campañas militares tan tremendas, el no ahorre sangre de gaucho, la muerte injusta del Chacho Peñalosa, el haber acompañado tan insistentemente la guerra del Paraguay, son cosas que lo de héroe es un poco más complicado, ¿no? Sin negarle, como estuvimos haciendo hasta ahora, una cantidad muy importante de méritos, ¿no?
Siempre recuerdo la foto de él sobre la reposera Muerto. o la mesa, muerto, que él había muerto anoche y lo dejan ahí para poder sacarle la foto, ¿no? Sí, en realidad esa foto es una foto inventada porque él muere en la cama. Y entonces al fotógrafo se le ocurre ponerlo en la mesa, en la silla de lectura, como diciendo murió leyendo, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Antes que empiece rigor mortis lo trasladan a la silla y las fotos que le sacan es como si él hubiera muerto leyendo. Cuando en realidad él muere en la cama, con muchos problemas. Claro, como toda la persona que se está muriendo mal. La mayoría de la gente. Ahí me duele, me voy a la noche, cama. ¿viste? Y de noche. Ahí aparece de día, como si estuviera leyendo, y es la última foto, la foto del cadáver de Sarmiento, efectivamente. Sarmiento. Gracias, Felipe. Por favor. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.